Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un tema, yo creo que fundamental en los mercados, ¿no? Sí, Esa eterna duda. ¿Operar manualmente con la intuición, digamos? ¿O tirar por los algoritmos, por la máquina? exacto. El debate de siempre en el trading, que sigue muy vivo. Pues sí. Y hoy, precisamente, vamos a analizar material diverso que justo toca esa tensión. Efectivamente, tenemos análisis, comparativas, bueno, reflexiones que ponen sobre la mesa los pros y contras de cada vía, ¿no? Eso es. Y nuestro objetivo no es solo hacer una lista, ¿sabes? Queremos entender bien qué implica cada cosa, Claro. basándonos en lo que dicen las fuentes, claro. De entrada, el material ya resalta algo obvio, pero importante. El atractivo del trading manual. ¿El control? Exacto. Esa sensación de tener tú el volante, el control total de cada decisión. Y justo enfrente, como un espejo, la gran promesa del trading algorítmico, operar sin el peso de las emociones. Mm, Y ahí las fuentes señalan una dualidad interesante en nosotros, en los humanos. Somos ágiles, interpretamos, reaccionamos, sí, esa capacidad de adaptación. pero a la vez somos vulnerables, al miedo, a la euforia, bueno, a todo ese cóctel emocional que a veces nos nubla el juicio. Totalmente. Pues venga, vamos a desgranar eso. Empecemos por el lado manual, por la trinchera, como quien dice. ¿Vale? El material insiste mucho en eso que decías, el control directo. Es una ventaja clave. La decisión final, el clic, es tuyo y de nadie más. Exacto. Y esa autoría, digamos, sobre la operación, va muy ligada a otra fortaleza que también resaltan los análisis, la adaptabilidad. La flexibilidad, ¿no? Eso es, un trader humano puede cambiar de rumbo, ajustarse a una noticia que nadie esperaba, a un giro del mercado, con una agilidad que, bueno, hoy por hoy es muy difícil de programar. Se habla mucho, en las fuentes, de esa habilidad no solo para ver los números fríos, sino para captar el contexto. Ujú. Las noticias económicas, claro, pero también eso que llaman el sentimiento de mercado. Uf, el sentimiento. Esa especie de termómetro colectivo, ¿no? A veces un poco irracional, de hacia dónde cree la gente que van las cosas. Y captarlo casi al instante. Sí, sí, totalmente. Y esa capacidad para leer entre líneas, para pillar los matices del ambiente, es un punto fuerte que las fuentes le dan al trading manual. No es solo reaccionar al qué, sino intentar entender el por qué y el cómo lo está digiriendo el mercado. Un análisis más cualitativo, quizá. Justo, pero como decías antes, esa misma humanidad tiene su lado oscuro. Aquí vienen las curvas. Aquí entra de lleno el factor emocional, y los documentos son bastante claros en esto, ¿eh? El miedo a perder. O la avaricia después de una buena racha. Exacto, o el pánico cuando todo cae. Todo eso influye, y mucho, en las decisiones manuales. Es la famosa espada de doble filo que mencionan una y otra vez. Tal cual. Nuestra capacidad de sentir, que nos da flexibilidad, también nos hace vulnerables. El miedo te puede hacer cerrar una operación buena antes de tiempo. Por si acaso. Claro, y la euforia, al revés, te puede llevar a arriesgar demasiado, a saltarte tus propias reglas. Mantener la disciplina ahí es un reto enorme. Agotador. Y hablando de agotador, el tiempo. El factor tiempo. El material pinta la operativa manual como algo que exige muchísimo, horas y horas delante de la pantalla. Uf, sí. Analizando, esperando el momento. ¿Esperando? No es una actividad de media jornada, si quieres hacerlo bien, vamos. Según estos análisis, es una inmersión total. Y eso conecta con otra pega que señalan mucho, el riesgo de quemarse. El burnout, sí. El desgaste físico y mental, el estrés crónico, la presión constante y las jornadas largas, pues. Pasan factura. Pasan factura inevitablemente. Es como el peaje que pagas por ese control y esa adaptabilidad que, por otro lado, valoramos tanto. Vale. Entonces, si esa es la cara humana de la moneda, con su brillo y sus sombras, ¿qué nos cuentan las fuentes del otro lado? Del trading algorítmico. Pues mira, la gran promesa, el titular que más se repite en el material, es justo la eliminación de la emoción, al menos en la ejecución. La frialdad de la máquina. Eso es. Un algoritmo sigue sus reglas. A rajatabla, sin miedo, sin codicia, ejecuta el plan. Punto. Pero lo que realmente fascina, y los análisis lo recalcan mucho, es la velocidad. La velocidad. Órdenes ejecutadas en milisegundos. Una velocidad que es imposible para un humano, claro. Eso me hace pensar que no es solo que sea más rápido, es que abre la puerta a tipos de trading que manualmente serían, Inviables. exacto, imposibles.
Estrategias totalmente distintas. Totalmente. Ahí entra el trading de alta frecuencia, el HFT, explotar esas microineficiencias del mercado que duran nada, un parpadeo, arbitrajes casi instantáneos. Estrategias que dependen puramente de la velocidad, Justo. Y además, las fuentes también destacan su utilidad para automatizar tareas, las repetitivas o las que necesitan procesar muchísimos datos. liberando al trader para otras cosas. Claro, para que se centre en la estrategia, en el análisis más macro, digamos. Suena muy bien. Eficiente, disciplinado. ¿Dónde está la trampa? Según el material, ¿cuáles son los peros importantes? Los hay, los hay. Y no son pequeños. Para empezar, la barrera técnica. Ah, claro. El material subraya que no vale solo con tener una buena idea. Tienes que saber traducirla a código, Programarla. programarla bien, que sea robusta, hacerle pruebas a fondo, backtesting, forward testing, y luego mantener ese código. O sea, necesitas conocimientos técnicos específicos, que no todo el mundo tiene. Exacto, no es trivial. Y me imagino que no solo técnicos. Las fuentes insisten en algo. Necesitas entender muy bien los mercados para diseñar una buena estrategia algorítmica. Fundamental. Eso es un punto clave en varios análisis. El algoritmo hace lo que tú le dices. Claro. Si la estrategia de base es mala o no entiende bien cómo funciona el mercado, automatizarla solo va a hacer que los errores sean más grandes. Y más rápidos. Peligroso. Y aquí viene una advertencia que se repite mucho en el material. La vulnerabilidad. Los algoritmos pueden ser vulnerables a cambios muy bruscos, imprevistos del mercado. ¿Te refieres a que si el mercado se vuelve loco, digamos, entra en una fase para la que el algoritmo no estaba pensado? Exacto. Puede fallar. Mucho. Precisamente, imagina un algoritmo diseñado y probado con datos de años de mercado normal. Y de repente pasa algo sin precedentes. Una crisis financiera como la de 2008, una pandemia, un cisne negro. Ya. Pues todo su historial de datos, toda su lógica puede dejar de servir. Y él seguirá operando según sus reglas antiguas. Pero en un mundo nuevo. Claro, en una realidad que ya no encaja con esas reglas. Y puede tomar decisiones, potencialmente desastrosas. Porque le falta el contexto, la capacidad de improvisar, que sí tiene un humano. Entiendo. O sea que eso de lo configuras y te olvidas es un poco mito, ¿no? Según estos documentos. Bastante mito, sí. Necesitan supervisión, mantenimiento. Correcto. El material deja muy claro que hay que monitorizarlos continuamente, hacer ajustes periódicos y tener la capacidad humana de intervenir. De darle al botón rojo si hace falta. Exacto, de apagarlos si ves que las condiciones del mercado se han ido totalmente de lo que preveía su lógica. No son sistemas autónomos que se adapten a todo. Tienen límites, sobre todo cuando hay mucha volatilidad o un cambio de régimen fuerte. Vale, entonces, parece que las fuentes nos pintan un cuadro con tensiones muy claras. Por un lado, la intuición humana, el control, la adaptación, pero con el peaje emocional y la exigencia de tiempo. Ujú. Y por otro, la velocidad de la máquina, la disciplina, la eficiencia, pero con esa barrera técnica y una rigidez ante lo imprevisto. Exactamente. Has pillado la tensión central que dibujan los análisis. Y es justo ahí, en esa tensión, donde emerge una idea potente del material. Una que se sugiere como una posible síntesis, el enfoque híbrido. Te refieres a no elegir, a combinar las dos cosas, usar algoritmos para tareas concretas, pero siempre con supervisión y criterio humano detrás. Justo eso. ¿Cómo sería eso en la práctica, según los análisis? Pues la idea que se ve en el material es buscar la sinergia, aprovechar lo mejor de cada mundo. Por ejemplo, un trader desarrolla la estrategia general, con su análisis, su experiencia, Vale. pero delega la ejecución de las órdenes, el momento exacto, a un algoritmo, para asegurar velocidad y evitar errores tontos o dudas de último segundo. O usar algoritmos para rastrear el mercado, buscar patrones. Eso es, que el algoritmo escanee constantemente buscando ciertas condiciones, ciertos patrones, pero que sea el humano quien diga, vale, esta oportunidad me gusta, actúo, quien valide. Interesante. O sea, no es tanto manual contra automático, sino más bien asignar cada tarea a quien mejor la hace. Exacto. La máquina para la velocidad, la precisión en lo repetitivo, el manejo de datos masivos, y el humano para el juicio estratégico, la interpretación del contexto, manejar lo inesperado y la supervisión general. Se presenta así en varios documentos, sí. Como una forma inteligente de usar la tecnología.
Y potencialmente te permite mitigar las debilidades de cada enfoque si fueras solo a uno. ¿Mantienes la visión global humana? Y la capacidad de adaptación, pero aprovechas la eficiencia y la disciplina de la máquina donde más aporta. Y liberas al trader para que piense en las decisiones importantes de más alto nivel. Muy bien. Creo que hemos tocado los puntos clave de este debate tal como lo presentan las fuentes. Si intentamos sacar la esencia para ir cerrando. Pues mira, la conclusión principal, la que parece repetirse más, es que no hay una respuesta única. No hay un método universalmente mejor. Depende. Depende muchísimo. La elección entre manual, algorítmico o una mezcla es profundamente contextual. Ambos tienen puntos fuertes y débiles, muy claros los que hemos ido viendo. Resumiendo rápido, manual te da control, adaptación, interpretación. Pero te expone a las emociones, te come el tiempo y te puede quemar. Exacto. Y el algorítmico te da velocidad inhumana, disciplina de hierro en la ejecución, eficiencia en tareas concretas, pero necesitas saber de tecnología, estar encima de él y es vulnerable si el mercado se sale del guión. Y en medio de esa dicotomía, la visión híbrida parece algo más que un simple punto medio, ¿no? Los análisis sugieren que podría ser como una evolución, una forma más sofisticada de operar. Sí, el material apunta a esa sinergia como una visión más matizada y potencialmente más potente a largo plazo. Supera el o esto o lo otro. Sugiere que integrar las dos capacidades de forma inteligente puede ser más efectivo que cerrarse en banda a una de ellas. Y un punto crucial que también se repite en las fuentes. Al final, la decisión óptima sobre qué enfoque usar, manual, automático o una mezcla, depende muchísimo de cada uno. Totalmente. Los análisis lo conectan directamente con factores muy personales. El perfil del trader, eres más analítico, más intuitivo, tu tiempo real, tu energía, Tus conocimientos técnicos, claro. tu capital, por supuesto. Y, muy importante, tu propia tolerancia al riesgo, tu psicología. Lo que funciona para uno puede ser un desastre para otro. Entonces, la lección práctica que nos llevamos de este análisis no es tanto una respuesta, sino la importancia de conocerse a uno mismo. Ujú. Parece que la clave es entender tus propias fortalezas, debilidades, recursos, objetivos y alinear tu forma de operar con ese perfil. Exacto. Y quizá para dejar una idea final ahí flotando, una pregunta que sale de todo esto y que mira un poco más allá. A ver, Con la tecnología avanzando como avanza, a un ritmo brutal, ¿hasta qué punto esa intuición humana, esa capacidad casi artística de leer la incertidumbre y adaptarse sobre la marcha, va a seguir siendo el factor diferencial clave en los mercados? buena pregunta. ¿O veremos cómo la automatización, cada vez más lista, encuentra formas de manejar incluso lo inesperado, cambiando para siempre el papel del trader humano en las próximas décadas? Uf, da que pensar, ¿eh? Desde luego, es algo sobre lo que sin duda merece la pena reflexionar.